Bueno. Todavía no entramos a la parte más. Entonces, para quien solo vea el video, lo siento, por error no comencé a grabar al inicio, entonces no grabé como 20 minutos, pero fueron 20 minutos más bien introductorios. La parte más sustancial de la clase es la que está por comenzar ahora. Bien. Entonces, comenzamos con descripciones definidas. Bien. Entonces, esto que voy a hacer ahora, el resto de la clase se va a asemejar más al material que se encuentra en OnDenoting, sobre el denotar, el artículo que no leyeron, pero mucho les va a hacer eco respecto al artículo que sí leyeron. Sobre el denotar, Russell comienza considerando algunas teorías acerca del significado de las descripciones indefinidas. Perdón, de las descripciones definidas. Y identifica problemas serios en esas teorías. En particular, considera la teoría de Frege y la de Meinong. Hoy solo vamos a considerar la de Frege porque quiero avanzar un poco más rápido ahora, dado que nos pasamos tanto tiempo con Frege. Entonces, lo que quisiera hacer ahora es considerar las objeciones que Russell tiene a la teoría de Frege. Y después vamos a ver cómo es que la propia teoría de Russell evade estos problemas que la teoría de Frege tiene. Y además vamos a ver motivaciones adicionales para la teoría de Russell. Pero quería decirles que esta es una manera muy común de argumentar en filosofía, por lo menos en filosofía analítica. Uno considera un fenómeno a explicar. Después uno nota que las teorías existentes acerca de este fenómeno tienen problemas graves y entonces lo que se hace es proponer una teoría que es superior por no tener los problemas que las otras teorías tienen. Esa es una forma muy común de argumentar a favor de la teoría propia. Argumentando que otras teorías tienen problemas graves y que la teoría que se está proponiendo no tiene esos problemas graves. Es una especie de argumento a la mejor explicación. Es un argumento del tipo, está este fenómeno y mi teoría es la mejor teoría que tenemos disponible porque tiene menos problemas que las teorías alternativas y esa es una buena razón para pensar que la teoría que estoy proponiendo es plausible. Como vamos a ver, esa es la forma en que Russell va a argumentar a favor de su teoría de las descripciones. Bien, entonces vamos a ver los problemas de Frege. Consideren estos dos ejemplos. Si Ferdinand no se ha ahogado, Ferdinand es el único hijo que tengo. Bien, es un condicional. Y por supuesto, Russell saca este ejemplo de una obra de teatro, ahora no recuerdo cuál, que quizá es alguna de Shakespeare, no sé. Pero la idea es que un rey, el hijo de un rey, Ferdinand es el hijo del rey, se va a la guerra o se embarca de alguna forma y al rey le llega noticia de que el barco en el que estaba Ferdinand, su hijo, se ha hundido. Y el rey no sabe si su hijo vive o no. Entonces el rey dice, si Ferdinand no se ha ahogado, entonces Ferdinand es el único hijo que tengo. ¿Vale? La intuición es que lo que el rey ha dicho es verdadero, ¿no? Por supuesto, suponiendo que Ferdinand era hijo único, ¿no? Entonces, parece que lo que el rey ha dicho es verdadero. Si Ferdinand no se ha ahogado, Ferdinand es el único hijo que tengo. Una oración verdadera, ¿no? Segundo ejemplo.
La montaña dorada no existe. Es una oración verdadera, ¿no? Por lo menos nuestras intuiciones lingüísticas nos dicen, sugieren inmediatamente que esta es una oración verdadera. ¿Por qué? Porque la montaña dorada no existe. No hay tal cosa como una montaña de oro, ¿no? Y por supuesto esta oración tiene en mente la montaña de oro mítica, ¿no? De las historias de antaño. Entonces, tenemos frente a nosotros dos ejemplos de oraciones que intuitivamente parecen verdaderas. Sin embargo, noten cómo es que la teoría de Frege predice equivocadamente que estas oraciones no son verdaderas. Tampoco predice que son falsas. La teoría de Frege predice que estas oraciones no son ni verdaderas ni falsas. ¿Alguien puede explicar por qué? Quizá quieran enfocarse primero en la segunda oración, la montaña dorada no existe. Una vez que logran responder a esto, va a ser más fácil responder a por qué, de acuerdo con Frege, esto no es ni verdadero ni falso. Raúl. Se me ocurre, de acuerdo con la montaña dorada no existe, es porque no tiene un referente. ¿Qué es lo que no tiene un referente? Pues, la montaña dorada, o sea, la montaña dorada no existe y no, por eso no tiene el referente. Bien. Bien. Entonces, le diste al clavo, Raúl, pero nota cómo pudiste haber hecho tu comentario de manera más precisa. Pudiste haber dicho algo como, en la oración, la montaña dorada no existe. Hay una expresión, a saber, la montaña dorada, que carece de referente, ¿no? Eso hubiera sido una forma más completa de decir. Como lo dijiste, me dejas adivinando qué es lo que quieres decir. Pero bien, tu respuesta es correcta. Entonces, Raúl está en lo correcto. En esta oración, esta descripción definida, esta expresión lingüística, no tiene referente. Y como vimos en nuestra discusión de Frege, si una oración tiene una expresión que carece de referente, la oración completa carece de referente y por tanto no es ni verdadera ni falsa. Y esto se sigue del principio de composicionalidad de la referencia, ¿no? Si una de las partes carece de referencia, el todo carece de referencia. Y como para Frege las oraciones refieren a valor de verdad, una oración que contiene una expresión que no tiene referente va a ser tal que no es ni verdadera ni falsa. No tiene referente. Entonces, de acuerdo con Frege, la oración, la montaña dorada no existe, no es ni verdadera ni falsa. Pero o sea, es verdadera. Es verdad que la montaña dorada no existe. Y parece un costo de la teoría de Frege decir que esta oración no es ni verdadera ni falsa. Porque de hecho es verdadera. Entonces es un caso en donde la teoría de Frege ofrece predicciones equivocadas. Y noten cómo lo mismo se puede decir acerca de la primera oración. Perdón, me faltó darles un detalle importante acerca de la primera oración. Supongamos también que Ferdinand de hecho se ahogó. Entonces, si supongamos que de hecho se ahogó, esto ya no refiere a nada. El único hijo que tengo no refiere a nada, porque el rey ya no tiene hijos. Su único hijo ha muerto. Si esto no refiere a nada, entonces la oración completa no es ni verdadera ni falsa. De acuerdo con Frege. Pero parece verdadera, aunque Ferdinand se haya ahogado. ¿No? Entonces, nuevamente, la teoría de Frege parece ofrecer la predicción equivocada. Bien. Entonces, lo que ahora vamos a ver es, bueno, no inmediatamente después, más adelante en la clase vamos a ver cómo es que la teoría de Russell no tiene estos problemas que tiene la teoría de Frege. La teoría de Russell
va a entender a las descripciones definidas, como la montaña dorada y el único hijo que tengo, de tal forma que, que esta teoría nos va a permitir explicar por qué estas dos oraciones de hecho son verdaderas. Ahora, una nota. Que la teoría de Frege tenga estos problemas no es evidencia a favor de que toda la teoría de Frege está mal, perdón. Esto no porque la teoría de Frege tenga este problema significa que su teoría acerca de los sentidos tenga que ser incorrecta, o que lo que dice acerca de atribuciones de creencias tenga que ser incorrecto, o que muchos aspectos de su semántica formal sean incorrectos. Lo único que quiere decir es que la teoría de Frege tiene problemas al interpretar expresiones de este tipo, como lo vamos a ver en un momento, ¿vale? Entonces, no es una refutación completa a la teoría de Frege, solo es una refutación a la manera en que Frege entiende las descripciones definidas. ¿Vale? A ver. Benjamín, no. Entonces, si una oración es falsa, esa oración tiene valor de verdad. La oración sería falsa. Cuando decimos que no tiene valor de verdad, queremos decir que no es verdadera y que tampoco es falsa. No tiene valor de verdad. No es verdadera ni falsa. Si es verdadera, tiene valor de verdad. El valor de verdad es verdadero. Si es falsa, también tiene valor de verdad. Tiene el valor de verdad falso. Si no tiene valor de verdad, entonces no es ni verdadera ni falsa. Bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es leer esta cita sobre el denotar, el artículo que no leyeron. Me parece una cita bellísima. Básicamente, bueno, vamos a leerla. Dice, puede ponerse a prueba una teoría lógica por su capacidad para resolver paradojas. Y al meditar sobre cuestiones lógicas, es saludable acumular en la mente el mayor número posible de paradojas, ya que éstas cumplen la misma función que los experimentos en física. Por ello, enunciaré 3 paradojas que una teoría sobre el denotar debe ser capaz de resolver. Luego mostraré que mi teoría es la resuelve. Bien. Entonces, lo que me gusta de esta cita es que Russell nos muestra la actitud que tiene acerca de la metodología que él considera correcta en filosofía, por lo menos una metodología correcta. Y en particular está pensando en una metodología que se asemeja mucho a la metodología común en ciencias como la física. Entonces, he aquí como muchas personas que son científicas y en particular que trabajan en física, operan. Identifican una variedad de fenómenos físicos. El comportamiento de las órbitas o el comportamiento de ciertas partículas o lo que ocurre en hoyos negros, etcétera, etcétera. Y después se trata de construir una teoría que nos permita explicar todos estos fenómenos. Y la teoría física que es favorecida por la comunidad va a ser aquella, por la comunidad científica, va a ser aquella que logra explicar de la mejor manera todos estos fenómenos. Pues Russell mismo va a utilizar esta metodología en su trabajo de lógica y filosofía del lenguaje. Lo que va a hacer es identificar no fenómenos físicos, pero lo que sería equivalente en una materia como filosofía del lenguaje y de la lógica. Va a identificar paradojas que una buena teoría debería poder explicar. Y después va a argumentar que su teoría va a ser la mejor teoría sobre la mesa porque es la que puede explicar de mejor manera estas paradojas. Noten también que esta es la forma en que Frege procedió. Sobre el sentido de referencia, Frege identifica estos fenómenos, la diferencia de valor cognitivo entre relaciones de la forma es igual a y es igual a b, y después argumentó que su teoría puede
explicar esos fenómenos, ¿no? Y también lo mismo con cuestiones acerca de referencia de oraciones y atribuciones de creencias, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son tres paradojas. Y después vamos a ver cómo es que la teoría de Russell la soluciona todas de manera muy elegante. Y esto, por supuesto, va a proporcionar buena evidencia a favor de la teoría de Russell. Bien, entonces primero las paradojas y después vemos la teoría de Russell y cómo soluciona las paradojas. Bien, primera paradoja. Esta les va a sonar más o menos familiar porque hace contacto con uno de los problemas que Frege aborda. Dice, si A es idéntico a B, todo lo que es verdadero de uno es verdadero del otro. Y cualquiera de ellos puede ser sustituido por el otro en cualquier proposición sin que se altere la verdad o falsedad de la misma. Aquí básicamente solo está hablando del principio de sustitución de correferenciales, o el principio de sustitución de idénticos, como otras personas lo llaman, ¿vale? Entonces, si A es igual a B, podemos sustituir A por B en cualquier oración en la que ocurra y preservaremos el valor de verdad. Si la oración original es verdadera, el resultado de sustituir A por B nos va a arrojar una oración que también es verdadera. Nunca vamos a pasar de verdadero o falso tras hacer una sustitución de correferenciales o de idénticos, ¿vale? Bien. Ahora bien, dice Russell, Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverly, donde Waverly es el nombre de una novela. Bien, entonces Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverly. Y en efecto, Scott era el autor de Waverly. Luego podemos sustituir el autor de Waverly por Scott, porque son expresiones correferenciales. Y de este modo probar que Jorge IV quiso saber si Scott era Scott. Sin embargo, difícilmente puede atribuirse al primer caballero de Europa un interés por el principio de identidad. Entonces, el problema es el siguiente, y aquí me voy a adelantar un poco simplemente para poder explicarlo mejor con algo que apunté. ¿Dónde estaba? Sí, el problema es este. Tenemos la oración, Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverly, ¿vale? Supongamos que la oración es verdadera, que en efecto en algún momento Jorge IV quiso saber. No sabía si Scott, esta persona que él conoce como Scott, es la misma que el autor de Waverly, es algo que él quería saber. Tenemos que es verdad que Scott es idéntico al autor de Waverly, por lo tanto el nombre Scott y la descripción el autor de Waverly son correferenciales. Y por el principio de sustitución, podemos concluir que Jorge IV quiso saber si Scott es Scott. Cosa que es falsa. Eso no es algo que Jorge IV quería saber, eso es algo que él ya sabía. Para querer saber algo, es imprescindible no saberlo de antemano. ¿Vale? Entonces, este es el problema. Partimos de una oración verdadera, hacemos una sustitución de correferenciales y obtenemos una oración falsa. Entonces, nuevamente parece que el principio de sustitución de correferenciales truena, pero es un principio sagrado y entonces el problema. Ahora, ya sabemos cómo Frege soluciona este problema, ¿no? ¿Alguien puede recordarnos cómo es que Frege soluciona este problema? Armando. Sí, Frege asigna a oraciones que incluyen el verbo querer, saber, pensar y demás, a que el sentido de esas oraciones, que en la referencia de esas oraciones sería el sentido, en lugar de ser, digamos, la referencia literal. Ok, bien, sí. Solo te faltó dejar claro que solo lo que está bajo el alcance de estos verbos es tal que refiere a su sentido, ¿no? No es toda la oración, es solo lo que viene después de estos verbos como creencia,
saber, querer saber, desear, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Armando nos recuerda es, bueno, de acuerdo con Frege, estas palabras no refieren a su referencia habitual, refieren a su sentido. ¿Por qué? Porque están bajo el alcance de un verbo cognitivo, psicológico. Un verbo como querer, saber, querer, etc. Y por tanto, no son correferenciales. Scott y el autor de Waverly no son correferenciales, porque refieren a sentidos distintos. Y entonces la sustitución no está permitida. Si bien es cierto que esto es verdadero, cuando esto aparece fuera del alcance del verbo cognitivo relevante, no es cierto que Scott y el autor de Waverly son correferenciales cuando están bajo el alcance de este verbo. Porque cuando están bajo el alcance de ese verbo, refieren a sus sentidos y tienen sentidos distintos, ¿vale? Esa es la solución de Frege. Ahora, como les dije, Russell pensaba que los sentidos fregianos eran entidades misteriosas. ¿Qué es esto de entidades abstractas, eternas, que viven en una especie de cielo platónico? Para Russell, ese tipo de animalitos eran sospechosos y es siempre mejor tener una teoría que no involucre entidades sospechosas como esas. Esa es la actitud de Russell. Entonces Russell va a intentar darnos una solución a este problema que no involucra la existencia de sentidos fregianos, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta es la primera paradoja. La segunda paradoja dice lo siguiente. Y esta es una cita del texto de Russell. Por el principio del tercio excluido, debe ser verdad o bien que A es igual a B o bien A no es B, ¿no? Recuerden, el principio del tercio excluido dice P o no P. Entonces, o bien A es igual a B o A no es igual a B, una o la otra, P o no P. Por consiguiente, debe ser verdadera o bien que el actual rey de Francia es calvo o bien que el actual rey de Francia no es calvo. Sin embargo, si hacemos una enumeración de las cosas que son calvas y de las cosas que no lo son, no encontraremos a el rey de Francia en ninguna de esas listas. Quizá esta es una broma, un chiste de Russell, quizá los hegelianos que aman la síntesis concluirán que usaba peluca. El punto de la paradoja es este. P o no P es una verdad lógica, es una tautología. Como recordarán por sus clases de lógica 1, la característica principal de las tautologías es que siempre son verdaderas. Una tautología no puede ser falsa. Y también una tautología no puede no ser verdadera. Las tautologías siempre son verdaderas, son leyes lógicas. O por lo menos se siguen de leyes lógicas. Pero el punto es que siempre son verdaderas, no pueden no ser verdaderas. De acuerdo con la lógica clásica, que para Russell era sagrada. Hoy en día hay gente que cuestiona esto, pero supongamos que la lógica clásica es correcta y que las tautologías son siempre verdaderas. Bien. Pero parece que el actual rey de Francia es calvo, o el actual rey de... o no, parece que el actual rey de Francia es calvo, o no es el caso que el actual rey de Francia es calvo. No puede ser ni verdadera ni falsa. Sin duda, esto es algo que la teoría de Frege predeciría. La teoría de Frege predeciría que esta oración no es ni verdadera ni falsa, porque no hay tal cosa como el actual rey de Francia. Francia no es una monarquía, ¿vale? Entonces, si no es una monarquía, la descripción el actual rey de Francia no refiere a nada y, por tanto, esta instancia del tercio excluido no podría ser ni verdadera ni falsa, ¿vale? Pero hay razones adicionales para pensar que no sería ni verdadera ni falsa. Y es lo que Russell expresa aquí y lo que voy a explicar en el pizarrón. Entonces, supongan que la oración es,
Ay, Dios. Am, Se acaba de morir mi ratón. Se le acabó la pila. Y estoy trabado. Faltan 7 minutos para el receso. Sugiero que lo tomemos ahora. Yo voy a correr a la esquina a comprar una pila para revivir a mi ratón, ¿vale? Entonces, nos vemos en 10 minutos, quizá un poquito más, dependiendo de cuánto me tarde hacer esto, ¿vale? Ahora regreso. Chao.
Bueno, vamos a reanudar. Ya funciona mi ratón. Bien. Bueno, entonces imaginen que la oración en cuestión es en realidad otra. Suponga que la oración que estamos atendiendo es la jefa de gobierno es de la UNAM. Egresada de la UNAM, ¿no? O la jefa de Gov no es egresada. ¿Vale? Entonces, esta es una instancia de P o no P. Como tal, debe ser verdadera, porque es una tautología. Entonces, ¿cómo decidiríamos que es una tautología? Es decir, si fuéramos a seguir un procedimiento para convencernos de que esto tiene que ser verdadero, ¿qué haríamos? Bueno, una opción natural sería decir, bueno, veamos todas las cosas, todas las personas que son egresadas de la UNAM. Y todas las personas que no son egresadas de la UNAM. Si la jefa de gobierno es una de las egresadas de la UNAM, entonces este disyunto es verdadero y por tanto la disyunción completa es verdadera, porque recuerden, si una disyunción tiene un disyunto verdadero, toda la disyunción es verdadera. Entonces, si encontramos a la jefa de gobierno aquí, pues la jefa de gobierno es de la UNAM o la jefa de gobierno no es de la UNAM, es verdadera. Y si en lugar de encontrarla entre las cosas que son egresadas de la UNAM, la encontrásemos dentro de las cosas que no son egresadas de la UNAM, bueno, esta disyunción sigue siendo verdadera porque ahora el segundo disyunto es verdadero. No es el caso que la jefa de gobierno es de la UNAM, que la jefa de gobierno es de la UNAM. ¿Vale? El problema es que cuando se trata del rey de Francia es calvo, o el rey de Francia no es calvo, no podemos utilizar este procedimiento. ¿Por qué? Pues porque si consideramos el conjunto de cosas que son calvas y el conjunto de cosas que no son calvas, no vamos a encontrar al rey de Francia en ninguna de ellas. Porque el rey de Francia no existe. No hay tal cosa como el rey de Francia. Y entonces, ¿cómo es que nos convencemos de que la tautología es verdadera? No podemos argumentar que el primer disyunto es el verdadero, porque el rey de Francia no está aquí. Por tanto, no es verdad que el rey de Francia es calvo. Pero el rey de Francia tampoco está aquí. Tampoco es una de las cosas no calvas, que no son calvas. Entonces, tampoco podemos argumentar que es verdad que no es el caso que el rey de Francia es calvo. Para que ese fuera el caso, el rey de Francia tendría que ser una de estas personas, una de las personas que no es calva. Pero el rey de Francia no existe, entonces no es una de las personas que no es calva. Como no existe, tampoco es una de las personas que es calva.
Entonces, ¿cómo nos convencemos de que el rey de Francia es calvo o el rey de Francia no es calvo? Es verdadera. Y tiene que ser verdadera, pensaría Russell, porque es una ley lógica, es una instancia de una ley lógica. Y por tanto, tiene que ser siempre verdadera. Ese es el problema. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, ese es el segundo problema, la segunda paradoja. ¿Por qué es una paradoja? Porque intuitivamente toda instancia de una ley lógica debe ser verdadera, pero nos enfrentamos a una instancia de una ley lógica que parece no puede ser ni verdadera ni falsa. Ahí, por tanto, no puede ser verdadera. Y entonces, problema. Bien, por último, consideremos la siguiente paradoja. Pues él dice, consideremos la proposición A difiere de B. Si es verdadera, hay una diferencia entre A y B. Si A difiere de B, tiene que haber una diferencia entre A y B. Hecho que puede ser expresado en la forma, la diferencia entre A y B subsiste. Noten que se está haciendo una descripción definida. La diferencia entre A y B subsiste. Por subsistir entiendan algo como existir. Aquí él se está peleando con los mengnonianos, para los cuales la distinción entre existir y subsistir es importante. Para nosotros ahorita no va a ser muy importante. Pero si es falso que A difiere de B, entonces hay una diferencia, perdón, entonces no hay diferencia alguna entre A y B. Hecho que se puede expresar en la forma, la diferencia entre A y B no subsiste. Pero ¿cómo una no entidad puede ser el sujeto de una proposición? De este modo, si A y B no difieren, parece igualmente imposible suponer o bien que hay un objeto tal que la diferencia entre A y B, tal como la diferencia entre A y B, perdón, o bien que no hay, que no lo hay. Bien, entonces, el problema es el siguiente. Supongamos que no hay diferencia alguna entre A y B, es decir, que A es igual a B. Si ese es el caso, entonces la diferencia entre A y B no existe, debe ser una oración verdadera. ¿Por qué? Porque si no hay diferencia entre A y B, la diferencia entre A y B no puede existir. Entonces la diferencia entre A y B no existe, es una oración verdadera. Pero Russell se pregunta, si no hay tal cosa como la diferencia entre A y B, ¿cómo es posible que la diferencia entre A y B sea el sujeto de una oración? ¿Acerca de qué estamos diciendo que la oración es verdadera? ¿Vale? Y ese es el problema que ahora se conoce como el problema de los existenciales negativos. Tenemos todas estas oraciones, como la diferencia entre A y B no existe, o la montaña dorada no existe. Son oraciones verdaderas, sin embargo, no son verdaderas acerca de nada. Si son verdaderas, no pueden ser verdaderas acerca de nada. Si yo les pregunto, a ver, la montaña dorada no existe, es una oración verdadera. Les pregunto, ¿acerca de qué es? Pues de nada. Y entonces, ¿cómo puede ser que algo pueda ser verdadero acerca de nada? Raro, ¿no? Igual, la diferencia entre A y B no existe, es una oración verdadera. Pero tiene que ser verdadera acerca de nada. Porque no hay tal cosa como la diferencia entre A y B. Y eso parece paradójico, ¿no? Y nuevamente, noten por supuesto que el problema para Frege es todavía más grave, porque Frege tendría que decir que esta oración no es ni verdadera ni falsa. Porque la diferencia entre A y B, esta descripción no refiere a nada. Entonces, la oración completa no puede ser ni verdadera ni falsa, pero intuitivamente es verdadera. Disculpen. Bien, estas son las paradojas. Ahora, una observación que hace Russell
es que estas paradojas, así como la teoría de Frege acerca de las descripciones definidas, dependen de tres supuestos. Es decir, si no asumimos tres cosas, las paradojas simplemente no van a surgir. O por lo menos no va a ser fácil echarlas a andar. La primera suposición es que el papel semántico de un término singular es referir a un objeto. Es decir, que el papel que ciertas expresiones juegan, que vamos a llamar términos singulares, es simplemente referir a un objeto. La contribución semántica que hacen es solo la de referir a un objeto. Las oraciones que contienen términos singulares vacíos, es decir, términos singulares que no refieren a nada, no son ni verdaderas ni falsas. Esta es la segunda suposición. Y la tercera suposición es que las descripciones definidas son términos singulares. ¿Vale? De tal forma que si una descripción definida no tiene referente, cualquier oración en la que ocurra no puede ser ni verdadera ni falsa. Y claramente esta es una de las suposiciones claves de estas paradojas, ¿no? Por ejemplo, consideren la segunda. El problema es que si el rey de Francia es vacía, es un término singular vacío, lo que las suposiciones nos dicen es que las oraciones en las que ocurre no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Entonces, la oración el rey de Francia es calvo o el rey de Francia no es calvo no puede ser ni verdadera ni falsa, pero tiene que ser verdadera. Una suposición de la primera paradoja importante es que que el autor de Waverley es un término singular como lo es Scott. Es decir, asume que son expresiones de la misma categoría gramatical, que ambos son términos singulares. Asume que Scott es un término singular, el nombre Scott es un término singular, y asume que el autor de Waverley es un término singular. Y si son expresiones de la misma categoría gramatical, si ambos son términos singulares, es posible sustituir uno por el otro. Es decir, la sustitución no sería gramaticalmente incorrecta. Si no fueran de la misma categoría gramatical, en principio no sería posible hacer una sustitución entre ellos porque son de distinta categoría gramatical. Uno no puede sustituir, por ejemplo, un nombre por un cuantificador porque son expresiones de categorías gramaticales distintas. Si uno hace eso, va a pasar de una oración gramaticalmente bien formada a una que no es gramaticalmente bien formada, que va a ser inevaluable. Entonces, si asumimos que las descripciones definidas son términos singulares como los nombres, estamos asumiendo que podemos sustituirlas y preservar gramaticalidad. Entonces, claramente, la suposición de que las descripciones definidas son términos singulares está siendo usada en la primera paradoja. Y también está siendo usada en la tercera paradoja. Se está asumiendo que el papel semántico de este bicho, de la diferencia entre A y B, de esta descripción, es referir a un objeto. Y eso genera problemas a la hora de entender cómo es que una oración como la diferencia entre A y B no existe, puede ser verdadera. Si el papel de esto es solo referir a un objeto, y no puede estar refiriendo a un objeto, porque no hay tal cosa como la diferencia entre A y B, se vuelve súper difícil explicar cómo es que la diferencia entre A y B no existe, puede ser verdadera. ¿Vale? Bueno, entonces, Russell, de manera muy ingeniosa, construye una teoría de las descripciones definidas que no tenga estas tres suposiciones. En particular, va a rechazar la tercera suposición. Va a rechazar que las descripciones definidas son términos singulares. Y como vamos a ver, eso abre la puerta para tener una teoría de las descripciones definidas que soluciona todos estos problemas.
Entonces, vamos a ver cuál es la propuesta de Russell, cómo es que no asume que las descripciones definidas son términos singulares y cómo es que esto soluciona los problemas. Bien, entonces vamos a simplemente lanzar la teoría. De acuerdo con Russell, el significado de el actual rey de Francia es calvo es simplemente esto. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Recuerden sus clases de lógica de predicados o lógica de primer orden, no sé cómo la llamaban, lógica cuantificacional. Esto dice, existe una X, tal que X es rey de Francia, y para toda Y, si Y es rey de Francia, entonces X es idéntico a y X es calvo. Entonces, la propuesta de Russell es que el actual rey de Francia es calvo, significa exactamente esto. Existe una X, tal que X es rey de Francia, que para toda Y, si Y es rey de Francia, entonces es idéntico a X, y que X es calvo. Ahora, en español ordinario, o semi-ordinario, B se leería como, existe una cosa que es rey de Francia, sola una, y esa cosa es calva. Entonces, en general, oraciones de la forma el F es G, donde el F es nuestra descripción definida, van a ser interpretadas en la teoría de Russell como existe una X, tal que X es F, para toda Y. Si Y es F, entonces X es idéntico a y X es G. Que en español se lee como existe una cosa, solo una, y esa cosa es G. Quizá les pueda estar costando un poco de trabajo esta parte de dónde salió el solo una. Ahora voy a atender este punto. Entonces, una oración que contiene una descripción definida tiene tres componentes. Afirma tres cosas. La primera, que existe una F, en caso que la oración sea el FSG, algo como el rey de Francia es calvo o la jefa de gobierno es de la UNAM. Bueno. Afirma existencia, afirma que existe una F, afirma unicidad, es decir, que solo hay una, y es lo que voy a explicar ahora. Y por último, afirma una atribución de predicado, afirma que es G. Entonces, si digo el rey de Francia es calvo, estoy diciendo que existe un rey de Francia, que existe solo uno y que es calvo. Y noten cómo esto parece bastante natural. Si yo fuera a decirles, hey, el rey de Francia es calvo, parecería que me estoy comprometiendo con tres cosas. Primero, me estoy comprometiendo con que existe un rey de Francia, ¿no? Sería ridículo decirles, el rey de Francia es calvo, pero no existe un rey de Francia. Eso es contradictorio. Por lo tanto, estoy comprometido si digo el rey de Francia es calvo, con que hay un rey de Francia. ¿Por qué estoy comprometido? Porque si digo que no lo hay, me estaría contradiciendo. Entonces no puedo, por lo tanto estoy comprometido. Si digo el rey de Francia es calvo, me comprometo con existencia, me comprometo con que existe algo que es rey de Francia. También me comprometo con que solo hay uno. ¿Por qué? Porque estoy usando ese determinador. Generalmente cuando usamos, no generalmente, siempre que usamos el, nos comprometemos a que solo hay una cosa que tenemos en mente. No puedo decir el rey de Francia es calvo y hay dos reyes de Francia. Si hay dos reyes de Francia, tendría que decir un rey de Francia es calvo, uno de ellos, pero no puedo decir él si hay dos. Si uso él o la, tiene que solo haber uno. Esa es la intuición de Russell. Parece razonable, aunque como vamos a ver en la próxima clase podemos hacer ruido acerca de esto. Pero por ahora aceptemos las intuiciones de Russell como vienen. Si digo la jefa de gobierno es de la UNAM, me comprometo a que existe una jefa de gobierno y solo una. ¿Por qué tengo ese compromiso? Porque estoy usando la descripción definida, la jefa de gobierno. Si hubiera muchas jefas de gobierno y dijera la jefa de gobierno, estaría usando el lenguaje de manera equivocada, porque ustedes no sabrían a cuál de ellas me estoy refiriendo. ¿Vale?
Y por último, la atribución del predicado, que eso es, no hace falta convencer, no hace falta convencerlos, ¿no? Si digo el rey de Francia es calvo, claramente me estoy comprometiendo a que lo que digo que es rey de Francia es calvo. Entonces me comprometo a la atribución del predicado, ¿no? Entonces, si cuando uno dice el rey de Francia es calvo, uno adquiere estos tres compromisos, parece razonable pensar que eso es lo que uno está diciendo. Cuando uno dice que el rey de Francia es calvo, uno está diciendo que existe un rey de Francia, que solo hay uno y que es calvo. Cuando digo la jefa de gobierno es del UNAM, lo único que estoy diciendo, diría Russell, es que existe una jefa de gobierno, solo una, y que es del UNAM. Parece razonable. Ahora, vamos a detenernos un segundo a entender cómo es que esto nos garantiza unicidad en caso de que se satisfaga. En particular, cómo es que esto nos garantiza unicidad. Noten que en esto la X está ligada al primer cuantificador. ¿Vale? No es una variable libre. Entonces, vamos a pensar un poquito cómo es que esto nos garantiza unicidad. Nos está diciendo que para toda cosa en el universo, si esa cosa es, digamos, rey de Francia, si interpretamos F como rey de Francia, entonces tiene que ser idéntica a nuestra X. Entonces dice, existe un rey de Francia y para toda cosa en el universo, si esa cosa también es rey de Francia, es idéntica a la primera. Son una y la misma cosa. Y ahora, hace falta convencernos cómo eso implica que solo puede haber un rey de Francia. Quizá la forma de convencernos de eso es de la siguiente manera. Si hubiera dos reyes de Francia, esta parte necesariamente tendría que ser falsa. ¿Por qué? Suponga que hay dos distintos. Entonces, la primera parte es verdadera. Existe un rey de Francia. Si existen dos, es verdad que existe un rey de Francia. ¿Vale? Y la segunda parte nos dice, para toda cosa en el universo, si es rey de Francia, entonces es idéntica a la primera. Pero tenemos un caso en donde hay algo que es rey de Francia y no es idéntico al primer rey de Francia. Son dos distintos. Entonces esta parte fallaría. Y eso es lo que necesitan para convencerse de que para que esto sea verdadero, solo puede haber un rey de Francia. ¿Por qué? Porque si hubiera más de uno, este bicho sería falso. Habría algún rey de Francia que no es idéntico al primero. Y si todo rey de Francia es idéntico al primero, entonces solo puede haber uno. ¿Vale? Toda jefa de gobierno del Distrito Federal es idéntica a Claudia Sheinbaum. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, tienen que mostrarme una jefa de gobierno del Distrito Federal que no sea idéntica a Claudia Sheinbaum. No pueden. Por tanto, se sigue que todas son idénticas a Sheinbaum. ¿Por qué? Porque solo hay una. Es lo que esto dice. Por eso es que esto nos garantiza unicidad, ¿vale? Es decir, que solo hay una. Víctor. Sí, profesor, estoy pensando también que si se puede explicar esto en teoría de conjuntos más o menos, o sea que pensemos en un conjunto unitario y que entonces así sí podamos establecer la proposición de que todo lo que está en ese conjunto tiene tal propiedad. Y entonces ya sé. ¿Sí? Ah, ok. Es que no estaba divagando en cómo poder entenderlo. Entonces tenemos el unitario de Claudia Sheinbaum, en donde este es el conjunto de las jefas de gobierno de la Ciudad de México. Y es cierto que para toda X
si X pertenece al unitario de Claudia Sheinbaum, es decir, al conjunto de jefas de gobierno, entonces X es idéntica a Claudia Sheinbaum. Si este es el caso, solo puede haber una persona en este conjunto. Bien. Bueno. Entonces, esto es lo que la teoría de las restricciones nos dice. Entonces, una de las características importantes de la teoría es que, de acuerdo con ella, las descripciones definidas no son términos singulares. Noten cómo no hay un actual rey de Francia. Francia no es una monarquía. Entonces, la descripción, el actual rey de Francia, no refiere a nada. Sin embargo, dada la teoría de Russell, el actual rey de Francia es calvo, es una oración falsa. Si el rey de Francia es calvo, la descripción, fuera un término singular, la oración no podría ser ni verdadera ni falsa. ¿Por qué? Porque si es un término singular y no refiere, toda oración en donde ocurre ese término singular no es ni verdadera ni falsa. Pero tenemos esta expresión que no refiere a nada, porque no es rey de Francia, y sin embargo, esta oración en la que ocurre es falsa. Por tanto, no puede ser un término singular, porque si lo fuera, la oración no podría ser ni verdadera ni falsa. Ahora, de lo que quiero que se convenzan es de que esta oración, de acuerdo con la teoría de Russell, es falsa. ¿Alguien puede explicar por qué es falsa? Víctor. Tengo una intuición, pero no sé si es correcto, o sea, porque al formalizar nuestra oración, tiene un existencial, y entonces al no existir un rey de Francia, se contradice el existencial y por eso es falsa. No sé si va por ahí. Sí, muy bien. No es que se contradiga el existencial sería falso, ¿no? Ok, sí. Bien. Entonces, lo que dices es correcto. Entonces, esta oración, el actual rey de Francia es calvo, tendría esta forma lógica, ¿no? Diría esto. Existe una X, tal que X es actual rey de Francia, solo hay uno, y es calvo. Noten cómo es una conjunción de 3 elementos. Y sabemos que si una conjunción tiene un elemento falso, toda la conjunción es falsa. Y como Víctor acaba de señalar, el primer conjunto es falso. Es falso que existe una X tal que X es actual rey de Francia. ¿Por qué? Porque Francia no es una monarquía. Entonces lo que se dice es falso. Porque se están diciendo 3 cosas, una de las cuales es falsa. Por tanto, todo es falso. Otra forma de verlo es cuando decimos el actual rey de Francia es calvo, estamos diciendo 3 cosas a la vez. La parte existencial, que existe una X tal que X es actual rey de Francia, y ahí ya, falsedad. Decimos algo falso. Por tanto, lo que hemos dicho es algo falso. ¿Vale? Entonces, por eso, de acuerdo con Russell, el actual rey de Francia es calvo, es una oración falsa. Porque dice 3 cosas, es una conjunción de 3 cosas, la primera de las cuales es falsa. Por tanto, toda la conjunción es falsa. Es como decir, Ricardo no usa barba, Ricardo usa lentes y Ricardo es profesor de filosofía. Lo que dije es falso, porque dije P, Q y R y P es falso.
Y si P es falso, P y Q y R, en la conjunción completa es falsa. ¿Es claro esto? ¿Sí? Sobra decir que es algo que van a necesitar explicar con claridad en el primer examen. Entonces, si tienen alguna pregunta, sería buen momento para hacerla. Y también, por supuesto, vamos a utilizar esto para resolver las 3 paradojas. Entonces, necesitan comprenderlo de manera muy precisa para entender cómo es que esto soluciona las paradojas. Una comprensión así superficial no va a ser suficiente. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bien. Entonces vamos a ver cómo solucionar las paradojas. Entonces recuerden, la paradoja es verdad que Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverly, donde aquí está nuestra descripción, el autor de Waverly. Sabemos que Scott es idéntico al autor de Waverly, entonces por el principio de sustitución de correferenciales o de idénticos, concluimos Jorge IV quiso saber si Scott era Scott, cosa que es falsa. Él no quería saber si Scott era Scott, él ya lo sabía. Sí quería saber si Scott es el autor de Waverly, pero no quiere saber si Scott es Scott, eso es algo que ya sabe. Entonces, ese es el problema. Entonces, una solución tiene que explicarnos por qué esto es verdadero y por qué el principio de sustitución no nos permite concluir esto. Entonces, hay 2 elementos, pero en realidad uno es el que está jugando el papel explicativo principal. Pero sin embargo, es importante mencionar el otro elemento. Y vamos a comenzar con el elemento que no es tan importante para solucionar directamente la paradoja. Bien. De acuerdo con Russell, en la descripción definida, el autor de Waverly tiene alcance amplio sobre el verbo de creencia. Es decir, que la manera correcta de formalizar Jorge IV quiso saber si Scott era el autor de Waverly es de la siguiente manera. Existe una X, tal que X es autor de Waverly, y solo hay uno. Y después viene el verbo de creencia. Y Jorge IV quiso saber si X, donde me faltó un paréntesis, lo siento, donde esta X está ligada al primer cuantificador, quiso saber si X es idéntica a Scott. ¿Vale? Este paréntesis sobre. Comparen esta formalización con esta otra. Esta sería la formalización en donde la descripción definida, el autor de Waverly, no tiene alcance amplio sobre el verbo psicológico, cognitivo, de querer saber. Aquí claramente el verbo cognitivo tiene alcance amplio sobre la descripción. ¿Vale? El punto de Russell es que la manera correcta de entender la atribución, en este caso, es asignándole alcance amplio a la descripción. Y si le asignamos alcance amplio, lo que eso quiere decir es que Jorge IV quería saber de R, es decir, acerca de una cosa, si esa cosa era Scott. Y eso no puede ser trivial. Entonces, la manera correcta de leer esto es de la siguiente manera. Para ponerlo en español simplemente, el autor de Waverly es tal que Jorge IV quiso saber de él si era Scott.
Y esto claramente no puede tener la lectura trivial de Jorge IV quiso saber si Scott era Scott. ¿Vale? Básicamente, se nos está diciendo en esta lectura que hay un individuo en particular que nosotros estamos describiendo como el autor de Waverley, pero eso es lo de menos. Hay un individuo en particular, tal que Jorge IV quiso saber de él, que era Scott. ¿Vale? Sería una lectura de red, y esas no pueden ser triviales de la manera en que la paradoja sugiere. Pero hay una razón más profunda por la cual la paradoja no puede surgir. Y voy a borrar esto para que no se confundan en casa. Y está aquí. Noten que no hay ningún lugar en donde podamos sustituir a Scott por el autor de Waverley en la formalización. Es decir, no hay forma de pasar de aquí por medio de una sustitución de idénticos a acá, porque en realidad Scott, el nombre Scott, no es sustituible por la descripción del autor de Waverley. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la forma lógica de la oración. Y noten cómo en ningún lugar de esta formalización es posible sustituir a Scott por algo como el autor de Waverley y obtener algo bien formado. ¿En dónde iría la sustitución? No lo pueden sustituir por el cuantificador existencial, porque eso arroja basura, o arroja algo que no está bien formado. No lo pueden sustituir por X aquí, porque esta X está ligada al cuantificador. No lo pueden sustituir, no pueden sustituir a Scott por es autor de Waverley, porque es un predicado. No pueden sustituirlo por la conjunción, porque es una conjunción, no un nombre. No pueden sustituirlo tampoco por el universal, ni por Y, tampoco por el predicado, ni por el condicional. Tampoco pueden sustituir aquí, porque entonces esta X está ligada allá. En fin, no hay ningún lugar en donde puedan sustituir a Scott y obtener Scott era Scott. Algo como esto. Y esto está, por supuesto, relacionado al hecho de que en la teoría de las descripciones de Russell, las descripciones no son términos singulares. Las descripciones son de categorías distintas a los nombres propios genuinos. Estoy asumiendo que Scott es un nombre propio genuino, pero es algo que hago para los propósitos de esta discusión. Russell mismo lo cuestionaría en textos posteriores, pero aquí no lo cuestiona. ¿Vale? Entonces, el punto es el siguiente. Cuando uno observa la forma lógica de la oración, Jorge IV quiso saber si el autor de Waverley es Scott, uno se da cuenta que no hay ningún lugar en donde uno pueda sustituir a Scott por el autor de Waverley. Y si la sustitución no es correcta, no preserva ni siquiera gramaticalidad, entonces no es posible pasar de la oración verdadera a esta oración falsa por medio de una sustitución, porque no es posible hacer la sustitución. Las descripciones definidas no son términos singulares, son de una categoría gramatical distinta a los términos singulares, como el nombre Scott. Entonces no son sustituibles. Es la idea. ¿Esto queda claro? ¿Suficientemente claro? Saúl. ¿Puede repetir lo último que dijo? Acerca de en qué difieren los singulares de las descripciones. Bien, sí. Los nombres particulares de las descripciones. Entonces voy a dar un par de pasitos atrás a ver si esto ayuda. Recuerda que había tres suposiciones que daban lugar a la paradoja. La más perjudicial de las cuales, de acuerdo con Russell, era suponer que las descripciones definidas son términos singulares. Y la clave de la teoría de las descripciones de Russell está en notar que las descripciones definidas no son términos singulares, son de una categoría gramatical distinta. Así como los cuantificadores son de categorías gramaticales distintas de los nombres, de los términos singulares como Ricardo,
Russell argumentaría, las descripciones definidas también son de una categoría gramatical distinta, son animales de distinto tipo. Y sobra decir que solo es posible hacer sustituciones de expresiones que son de la misma categoría gramatical. Si tienes una oración de la forma F de A, y por F sustituyes algo que no es un predicado, vas a obtener basura. Vas a obtener algo que no es gramaticalmente bien formado. Si en lugar de F sustituyes otro nombre, otro término singular, vas a tener B, A. Y esto no es una oración. No es algo bien formado. No puedes pasar de Ricardo usa barba a Carlos Ricardo. Esa no es una expresión bien formada. Tampoco puedes sustituir por el predicado simplemente una negación, un operador, porque eso me da no a, y eso no está bien formado. Esto está bien formado, es una oración bien formada. Esto es basura. No a no está bien formado. El punto de Russell es el F y un nombre como A o Scott son de categorías gramaticales distintas, de tal forma que uno no puede simplemente sustituir uno por el otro. Y es lo que muestra su formalización. Nuevamente, si atiendes a la formalización, verás que simplemente no hay ningún lugar, perdón, esta no era la oración. No hay ningún lugar aquí en donde puedas sustituir a Scott por algo como el autor de Waverly. Y obtener una oración que está gramaticalmente bien formada. Ese es el punto. Ahora, les anticipo que más tarde Russell desarrolló posturas raras acerca de nombres. En algún momento de su carrera comenzó, por razones que tienen que ver con su epistemología, su teoría del conocimiento, comenzó a defender que la mayoría de los nombres son en realidad descripciones definidas disfrazadas. Y que solo hay muy pocos nombres propios genuinos. De hecho, solo reconoció 2 nombres propios genuinos. El pronombre personal de primera persona es yo y el demostrativo eso. Ahora, esto tiene que ver con la epistemología de Russell, no es una discusión en la que quiero meter. Solo se los digo porque si siguen estudiando filosofía analítica, en algún momento se van a tropezar con esta tesis russelliana de que incluso un nombre como Scott es en realidad una descripción definida. Y por supuesto esto complica la historia de la solución de esta paradoja, pero bueno, eso sería tema para otra discusión. Saúl. Entonces, con eso último que dijo, podríamos suponer que entonces sí se podría cambiar la formalización, el autor de Waverly por Scott y Scott por el autor de Waverly. En algún sentido sí, porque Scott también sería una descripción definida. Entonces lo que podríamos sustituir son los predicados en las descripciones. Pero aún así tendría los recursos para solucionar la paradoja por la cuestión del alcance amplio de la primera descripción sobre la segunda. Pero nuevamente, esa es una discusión en la que ahorita no me quiero meter, porque simplemente va a confundir las cosas. Entonces, les recomiendo que por ahora simplemente asuman que Scott no es en realidad una descripción definida disfrazada, es un nombre como los venimos usando hasta ahora. ¿Vale? Bueno, segunda paradoja. Recuerden, la paradoja es P o no P, es una ley lógica, la ley del tercio excluido, es una tautología siempre verdadera, no puede ser falsa, no puede no ser verdadera, siempre tiene que ser verdadera, todas sus instancias son verdaderas. Sin embargo, el actual rey de Francia es calvo o el actual rey de Francia no es calvo, nos pone en problemas porque es difícil explicar por qué esta instancia del tercio excluido es verdadera. Y bueno, Russell dice, si aceptas mi teoría de las descripciones, puedes fácilmente explicar por qué esta instancia de la ley del tercio excluido es verdadera. Uno simplemente la formaliza de esta manera. Existe una X, tal que X es rey de Francia, y solo hay uno, y es calvo. O no existe una X,
tal que X es actual rey de Francia y solo uno y es mal. ¿Alguien podría explicarme por qué esta formalización es verdadera? ¿Por qué esta oración así formalizada es verdadera? Víctor. Porque es un disyunto y para cualquier disyunción basta con que uno solo de los disyuntos, bueno, sí, al menos un disyunto debe ser verdadero para que la proposición compuesta sea verdadera. ¿Y cuál es el disyunto verdadero? ¿Y por qué? Este, que no existe un actual rey de Francia, por lo que ya había dicho hace rato de que es... Bueno, es que no sé qué podría decir, es que hace rato yo dije que era contradictorio, que no existe un rey de... Ah, no, sí, pero aquí sí es correcto que no hay un rey de Francia. Entonces el segundo disyunto es el verdadero. ¿Pero por qué es verdadero? Porque no tiene un referente. No, ah, Pregúntate, ya sabes que este es falso, ¿no? sí, Porque esto es falso. ¿No? porque Entonces, no hay no hay reglas. un... Entonces, dado que esto es falso, todo esto es falso. Sí, ¿Y qué ocurre si niegas algo falso? da algo verdadero. Por eso es que esto es verdadero. Porque es Ok. la negación de algo falso. Ok. Entonces no es necesario atender a la referencia de la proposición, en este caso simplemente con justificar que al ser la negación de una proposición falsa, es verdadero el disyunto. Sí, porque uno de los disyuntos es la negación de algo falso. Ok. Entonces tenemos un Ent- disyunto verdadero y por tanto la disyunción entera es verdadera. ok. ¿Vale? Entonces, ya nos habíamos convencido, nuevamente, de que esto es falso. ¿Por qué? Porque tiene una conjunción, porque es una conjunción de tres cosas, la primera de las cuales es falsa. Entonces todo tiene que ser falso. Pero si todo esto es falso, que es lo mismo que esto, su negación tiene que ser verdadera. Entonces todo esto es verdadero, porque es la negación de algo falso. Y entonces tenemos una disyunción con un disyunto verdadero. Por tanto, la disyunción entera es verdadera. Ahora, ¿qué opinan? Y aquí lo pregunto simplemente para hacer algo de ruido, de esta parte de la formalización. Con la primera no tenemos problemas ahora, pero ¿qué onda con la segunda? Noten que esto se está formalizando como esto. ¿Alguien podría apuntar a un lugar de la formalización que parece un poco sospechosa? Que no es obvio que sea correcta. Armando. Que la negación está antes de todo, ¿no? Debería decir algo como que existe un rey de Francia y para todo rey de Francia es el primero y entonces no cumple ser calvo, ¿no? Debería ser más o menos la intuición. Bien. La observación de Armando es, hey, en la oración del lenguaje natural, la negación solo le está pegando a Escalvo, solo tiene alcance bajo Escalvo. Y Russell, en lugar de poner la negación aquí, la pone acá. Y noten que si la pusiera en donde parece que debería de ir, todo esto es falso. ¿Por qué? Ya sabemos por qué esto es falso. Y esto sería falso por la misma razón, porque está diciendo existe un rey de Francia, y eso es falso. ¿Vale? Entonces,
Donde coloquemos la negación hace toda la diferencia. Esto nos da verdadero porque estamos negando algo falso. Esto nos da algo falso porque estamos afirmando algo falso. Estamos afirmando que existe un rey de Francia. ¿Vale? Y entonces la pregunta es, ¿qué onda, Russell? Parece que nos estás jugando chueco, ¿no? Pusiste la negación en el lugar incorrecto y sin ese desliz no tienes una solución a la paradoja. Por supuesto, Russell estaba perfectamente al tanto de esta cuestión. Y tanto sobre el denotar como en descripciones, la pieza que sí leyeron, Russell distingue entre alcance primario y secundario de las descripciones definidas. Y en particular argumenta que oraciones de lenguaje natural de esta forma son ambiguas. Tienen dos lecturas posibles. Son sintácticamente ambiguas. Una lectura posible es leerlas de esta forma. Otra lectura posible es leerlas de esta forma. De esta otra forma. Entonces el punto de Russell es, esto es ambiguo, tiene dos lecturas. Una, la que me sirve, y otra que no me sirve. Y para solucionar la paradoja, voy a desambiguar de la manera que me sirve. Otra forma de decirlo es, de expresar el punto de Russell, es decir, bueno, este bicho es ambiguo, tiene dos lecturas, una donde la negación tiene alcance amplio, otra donde no, una en donde la descripción tiene alcance primario, tiene alcance amplio sobre la negación, otra en donde no. Aquí la descripción no tendría alcance amplio, tiene alcance estrecho sobre la negación. Y lo que diría es, las instancias del tercio excluido, es decir, si esta es una instancia del tercio excluido, tiene que ser una oración que tiene esta lectura. De lo contrario, no es una instancia del tercio excluido. ¿Vale? Dicho de otra forma, si ponemos la negación aquí, no nos estamos enfrentando a una oración de este tipo. No nos estamos enfrentando a una oración que es una instancia del tercio excluido. Nos estaríamos enfrentando a una oración de la forma P o Q. Porque noten cómo esto no es la negación de esto. Son cosas distintas. La negación de esto es esto. Esta es una instancia de P o no P. La otra no, la otra es de P o Q. ¿Vale? O si quieren de P o no Q. Lo importante es que esto no es la negación de esto. Es una oración distinta. ¿Vale? Entonces el punto de Russell sería esto. Si estamos tomando esto como una instancia del tercio excluido, como una instancia de esto, como una instancia de esto, la lectura correcta, la manera correcta de desambiguar el rey de Francia no es calvo, es de esta manera. De lo contrario, no estamos interpretando la oración en cuestión como una instancia del tercio excluido. Y si no la interpretamos como una instancia del tercio excluido, entonces no es problema. Lo problemático es cuando la interpretamos como una oración del tercio excluido. Ahí es donde necesitamos una teoría de las descripciones definidas que ofrezca el resultado correcto. Y así es como se hace. ¿Vale? Entonces, esta forma en que Russell está poniendo la negación en este lugar, en realidad está bien motivado. O por lo menos, Russell tiene recursos para defenderse de la acusación que diría, hey, pusiste la negación en el lado equivocado. Nuevamente la respuesta es, si pongo la negación acá, no es una instancia del tercio excluido, y este no es problema. Para que sea un problema, tiene que ser una instancia del tercio excluido. Y entonces la negación necesita tener alcance amplio. Y si tiene alcance amplio, mi teoría de las descripciones resuelve el problema. De la manera en que queremos. ¿Vale?
Bueno, se nos acabó el tiempo y hace falta discutir la tercera paradoja. Dejémoslo para la próxima clase. La próxima clase retomamos discutiendo la solución de Russell a la tercera paradoja y después vamos a discutir un montón de dificultades que la teoría russelliana tiene. Les voy a pedir que lean otro articulito. Déjenme ver si está en la colección de artículos que les di o no. Ah, sí. Quiero que lean este artículo, Referencia y descripciones definidas, de Keith Donnellan. Está en el PDF que ya tienen. Referencia y descripciones definidas de Keith Donnellan, ¿vale? Entonces vamos a discutir el problema que Donnellan presenta la teoría russelliana aquí y además voy a plantearles otros problemas que tiene la teoría russelliana. Ese va a ser el plan para la próxima clase. Les anticipo, van a tener que entregar el primer examen en 2 semanas. El primer examen se los voy a entregar la próxima clase, ¿vale? Pero les digo, entonces, la próxima clase les entrego el examen y van a tener que entregar el examen 1 semana después. Se los digo ahora para que sepan que en 2 semanas van a tener que entregar un examen, entonces se vayan organizando, ¿vale? El examen va a cubrir Frege y Russell, ¿vale? Va a ser un examen tipo, aquí una pregunta, respóndela a modo de ensayo. Entonces, una pregunta podría ser, explica cómo es que Frege da cuenta del valor, diferencia de valor cognitivo entre oraciones de la forma A es igual a A y es igual a B. Entonces, ustedes van a tener que explicar con toda claridad la solución de Frege a ese problema, ¿vale? Y así van a hacer preguntas de ese tipo. Les digo, desarrolla esto y van a tener que escribir un pequeño ensayito en donde desarrollan con toda claridad el punto que les pido que desarrollen, ¿vale? Bueno, nos vemos el próximo jueves. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós. Chao. Armando, ¿sigues teniendo una pregunta? No, perdón, lo que pasa es que estaba tomando la clase mientras lavaba trastes y se me olvidó bajar la mano. No te preocupes. Bueno, nos vemos.